En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Y aquí vamos a hacer referencia a cómo el bien y el mal son ilusiones ópticas, moralmente hablando, es decir, son ilusiones morales por parte de quien detenta el poder en un momento dado, frente a quienes son catequizados por ese poder. Y voy a explicarme. La literatura con frecuencia se examina, sobre todo a lo largo del siglo XX, se examina como si fuera un conjunto de propiedades técnicas, formales, que constituyen lo verdaderamente importante cuando se habla de literatura. Sin embargo, la literatura es mucho más que esa reducción formal a un catálogo de técnicas o de procedimientos que hacen de un texto literario. ¿Es esta concepción de la literatura reducida a un formalismo algo completamente superficial y discutible? Algo que se practicó sobre todo a lo largo del siglo XX y que hizo de la literatura un buen conjunto de conocimientos para impartir en una clase universitaria, porque al profesor universitario le era extraordinariamente fácil reducir un soneto a 14 versos en decasílabos y explicar cómo estos versos pues eran heroicos o de cualquier otro tipo, enfáticos, melódicos o del tipo que fuera. Sin embargo, la literatura es mucho más que este sistema relativamente complejo de formalismos. La literatura remite a unos contenidos que implican indudablemente una determinada teoría de la ficción y una forma muy compleja que el ser humano tiene para relacionarse consigo mismo, con otros seres humanos y con la realidad. Quiero decir con esto que cuando a alguien de alguna manera se le da por supuesto el conocimiento de las técnicas literarias, se queda desnudo ante lo que la literatura exige y con frecuencia revela que no tiene nada que decir sobre un texto literario. Y esto es un gran problema que suele resolver habitualmente la filosofía, la ideología o cualesquiera otras tendencias de moda. A lo largo del siglo XX, el conjunto de conocimientos membretados o etiquetados como teoría de la literatura encontraron apoyo y encontraron cobertura en las teorías literarias totalmente formalistas, desde la escuela morfológica alemana de finales del siglo XIX, pasando por el formalismo ruso y después desarrollándose a través de lo que fueron todos los estructuralismos de ascendencia francesa, alemana, glosemática, etcétera, etcétera. Y después llegaron las teorías de la recepción, que eran aplicaciones luteranas a la interpretación de textos literarios. Y de ahí se pasó, entre otros aspectos, a las teorías de los polisistemas. Es decir, que alguien puede recorrer todo el siglo XX hablando de literatura sin tocar ni una sola obra literaria, porque basta simplemente ir saltando de rama en rama, de teoría literaria en teoría literaria, para hablar de literatura sin mencionar ni un solo autor, ni una sola obra, ni un solo lector, ni una sola interpretación que se enfrente directamente a la realidad de lo que la literatura es. En otros casos lo que se hacía era reemplazar la realidad de la literatura, insisto, por teorías políticas, sociológicas, desde Lukács hasta Bertolt Brecht, pero que en realidad convertían a la literatura en un trampolín para hablar de ideologías, de un signo en un caso o de otro signo en otro caso. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial imponen unas ideologías para enfrentarse a la teoría de la literatura. Los nazis tenían su propia historia nazi de la literatura. Es decir, que el bien y el mal, en definitiva, no son más que ilusiones morales configuradas, diseñadas, construidas por quien detenta el poder, y que como tales ilusiones morales se perciben también por parte de los catecúmenos, de los que reciben esa catequesis moral del poder. Una novela como Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, plantea desde una posición extraordinariamente idealista y seductora el triunfo de un concepto de bondad que se impone claramente a un concepto de maldad, cuando la realidad, sin embargo, no permitiría que tal cosa ocurriera. En una novela como Doña Bárbara ganan los buenos, y los buenos son los que representan un concepto de civilización frente a los supuestamente malos,
que representan un modo bárbaro, como la hipotiposis, como el título de la novela representa para identificar al personaje de Doña Bárbara. Los malos son los bárbaros y los buenos son los civilizados. De tal manera que ganan los buenos, pero es que en la realidad no ganan los buenos, en realidad ganan los más poderosos, que una vez que llegan al poder disfrazan de bondad todo lo que hacen, aunque lo que hagan no tenga nada que ver con la bondad. Es que, insisto, la bondad es el traje del que se visten los que mandan cuando detentan el poder. Y la bondad naturalmente cambia de rostro y cambia de agente cuando el poder cambia de rostro y cambia de agente, pero la indumentaria siempre aparenta ser bondadosa, aunque luego no lo sea. En definitiva, la bondad es aquello que es bueno para quien gobierna y malo para quien obedece contrariando su voluntad y sus posibilidades de libertad. Claro, como decía Segismundo cuando desempeñaba su papel de rey en contrato temporal, cuando le hacen creer que es rey para probar si verdaderamente gobierna con respeto hacia el pueblo, hacia la voluntad del pueblo, o si se comporta tiránicamente, como sospechaban que dirían los astros y el horóscopo, pues Segismundo tiene una divisa, y es que nada me parece justo siendo contra mi gusto. En ese pareado, Segismundo resuelve y resume, sintetiza su ideario político. Claro, ante una circunstancia de esta naturaleza, donde arroja por una ventana pues, a alguien que le lleva la contraria y se enfrenta sistemáticamente a todos aquellos que piensan de forma diferente a él, pues pueden ustedes comprobar que no es la mejor manera de relacionarse con los demás. Imagínense ustedes que están en una reunión de departamento, en una facultad, o en una junta de facultad, o en una junta de gobierno, o simplemente en una reunión de empresa, y cuando hay alguien que les lleva la contraria o que plantea una propuesta alternativa a la suya, pues ustedes lo lanzan por una ventana abajo. Claro, evidentemente eso no forma parte de ninguna bondad, pero en los tiempos que corren no es la primera persona de la que se oye hablar en las noticias que se ha caído por una ventana, pues no diré yo que por razones políticas, porque yo no soy quien para decir esto, ni mucho menos, pero hay mandatarios que cuando tienen algún enemigo, casualmente ese enemigo se muere cayéndose por una ventana, y no es ni uno ni dos, sino varios, ¿no? De tal manera que, en fin, estos procedimientos muy de Segismundo, en ese momento en el que se le hace creer que es rey y luego se le vuelve a llevar a la torre y se le encadena, haciéndole pensar, haciéndole creer que aquello ha sido todo un sueño, en definitiva. Tengan en cuenta que el antiguo régimen temía mucho más al pueblo de lo que las actuales democracias temen a sus votantes y a sus abstencionistas. El régimen antiguo, el régimen anterior a 1789, el antiguo régimen, en letras mayúsculas, era muy cuidadoso con la voluntad del pueblo porque sabía que tenía muy pocas garantías si el pueblo se rebelaba. El pueblo enfurecido podía destronar a más de un monarca y podía complicar enormemente las cosas. Y era muy medroso el monarca del antiguo régimen respecto a estos asuntos porque tenía el rabo de paja y lo sabía. Sin embargo, las democracias actuales, a mi juicio, son mucho menos respetuosas con el pueblo llano, creen tenerlo mucho más controlado incluso de lo que los monarcas absolutistas del antiguo régimen tenían controlada la población. Y por eso considero que los dirigentes, los mandatarios del antiguo régimen temían mucho más a las clases populares, temían mucho más al pueblo y a las libertades que el pueblo pudiera tomarse en nombre de sus propios ideales, de lo que las democracias posmodernas y del siglo XXI temen a sus votantes e incluso también a sus abstencionistas. Un trabajo de política actual que estableciera comparaciones y analogías entre las libertades en el antiguo régimen y las libertades en las democracias posmodernas arrojarían unos resultados francamente sorprendentes, pero no creo que haya nadie en ninguna universidad que se atreva a afrontar una tesis doctoral en esta materia, porque los resultados serían muy amargos en muchísimos aspectos. No diré yo que había más libertad en el antiguo régimen que en las democracias del siglo XXI, pero sí se puede decir y se puede constatar que había libertades diferentes. Hoy se pueden hacer cosas que entonces no se podían hacer,
pero entonces se podían hacer cosas que hoy están totalmente prohibidas. Y ya no digo entonces, sino que hace incluso 10, 20 o 30 años había una serie de libertades que no estaban inquiridas, que no estaban sometidas a la inquisición de las leyes actuales, porque simplemente esas leyes no existían. Algunas personas dirán que estas leyes han mejorado nuestras vidas y otros dirán lo contrario. En este punto nos movemos en el terreno de la opinión y cada persona tendrá sus razones, cada grupo tendrá sus razones. Lo que ocurre en esta novela de Rómulo Gallegos en Doña Bárbara y sobre todo lo que ocurre en este capítulo al que nos vamos a referir ahora mismo, el capítulo cuarto de la tercera parte, es una clara demostración de que la bondad y la maldad, insisto, son ilusiones morales, son espejismos morales para quien detenta el poder, y es también un espejismo moral, sobre todo para el pueblo catequizado por quien detenta el poder. Es decir, el que manda siempre hace creer que lo que hace es lo mejor, que lo que hace es lo bueno, y que lo que plantean sus enemigos es perjudicial para todos. En realidad este es un argumento muy sofista, aunque esto no quiere decir que todo en moral sea relativo. Hay una serie de hechos muy objetivos en la moral, pero indudablemente el que manda siempre vestirá el traje de la bondad y proyectará una leyenda negra sobre sus enemigos y sobre sus adversarios, reservándose para sí mismo la narración, el retrato, la imagen, el relato de una leyenda blanca o de una leyenda rosa. Vamos a entrar en materia en este capítulo muy rápidamente, muy brevemente. Capítulo cuarto. Se titula, en un hipérbaton muy literario, Opuestos rumbos buscaban. No es que los rumbos buscaran, sino que los protagonistas buscaban rumbos opuestos. ¿Quiénes son aquí los protagonistas? Son dos. Uno que representa masculinamente la civilización, Santos Luzardo, y otro protagonista femenino que representa claramente la barbarie y responde precisamente así a su nombre, Doña Bárbara. Señorial, masculina, casi un virago, pero muy atractiva, muy hermosa, muy seductora. Esta mujer se jacta ella misma y el narrador de ser una devoradora de hombres, pero en realidad resulta que los únicos hombres que devora son hombres que no valen 3 pimientos. Entonces, claro, tener un currículum vitae de seductora sorprendente y fenomenal, y resulta que los únicos hombres a los que seduce son aquellos que no valen absolutamente para nada útil ni para nada valioso, es un currículum muy discutible, es un currículum realmente muy discutible. Esta es una de las grandes ironías de la novela. Una mujer muy seductora, muy atractiva, pero que sin embargo solo es capaz de seducir y de atraer a hombres que no valen nada, que son una ruina con patas, en definitiva. Y de hecho está rodeada de pretendientes que la pretenden no tanto porque sea atractiva, sino porque es rica, porque tiene dinero. Y esto es algo que desmerece a la fuerza erótica que está retratada en esta mujer, aparte que le ha salido una competidora muy importante que es su propia hija a la que ha abandonado en una vida totalmente silvestre, salvaje y montaraz, y sin embargo compite contra ella, sin proponérselo la hija, por el amor del protagonista Santos Luzardo. La novela evidentemente plantea una argumentación muy de telenovela de sobremesa, pero que funciona como un gancho muy poderoso porque seduce a muchos lectores, seduce a muchos espectadores. Es decir, tengan en cuenta que el erotismo, el sexo, el amor, la pasión es un componente muy seductor y la literatura nunca ha renunciado a él, porque renunciar a él supondría negar la voracidad de la vida humana, que en definitiva el ser humano es muy voraz en todo lo que tiene que ver con sus deseos. En este capítulo hay 3 elementos. Hay 3 personajes. En casi todos los capítulos de la novela suele haber 3 personajes ejecutivamente representando la escena. Aquí están en primer lugar el que representa, insisto, la civilización, Santos Luzardo, quien representa la barbarie, que es Doña Bárbara, y después un homúnculo, lo que llamaríamos un homúnculo, un hombre que es actualmente la pareja de Doña Bárbara, que es un tipo que no vale un pimiento, es una cosa ridícula, que se llama Balbino Paiva. Balbino Paiva ya tiene una nomenclatura muy desafortunada, ¿no? Incluso porque es como si fuera
un hombre de muy poca monta, es un homúnculo, es una cosa, es un gurrumino, en definitiva, es una cosa penosa, patética, vamos, nadie querría ser en esta novela Balbino Paiva, desde luego. ¿Y qué es lo que hace este Balbino Paiva? Pues Santos Luzardo, les pongo en antecedentes de lo que ocurre. Santos Luzardo quiere establecer en lo que es toda la sabana una valla que delimite, que establezca una frontera entre los territorios que pertenecen a cada latifundista, es decir, que cada persona que tenga pues un hato con H en propiedad donde el ganado circule, pues pueda de alguna manera tener organizado ese ganado, porque la gente lo que practica es el abigeato, que consiste en robarle las reses a los demás, pero no robar una o dos, sino cientos o miles incluso, ¿no? De tal manera que se desplazan las masas de ganado de una propiedad a otra porque no hay valla, porque no hay nada que limite la propiedad privada. Nótese que la novela es una apuesta por el derecho, por la propiedad privada, y es una apelación a la propiedad privada como una preservación y como una garantía de los derechos humanos, de los derechos políticos en Venezuela, con todo lo que esto supone. El caso es que Santos Luzardo ha trabajado durante un tiempo y ha conseguido una mercancía, unas plumas, curiosamente, una mercancía que llevan a vender para obtener unos 20.000 pesos que les permitan establecer una valla que disponga definidamente, delimite un territorio, donde se pueda evitar el robo de ganado, el robo sistemático de ganado. Pero las dos personas que llevan esta mercancía para vender son asesinadas. Hay un individuo que se encarga de asesinar a estas dos personas, de tal manera que solo aparece el cadáver de una de ellas y el otro cadáver, desaparecido totalmente, se sugiere que ha sido el asesino del anterior y que le ha robado la mercancía y, por tanto, el dinero que esa mercancía podría haber adquirido en el mercado. El caso es que Santos Luzardo, indignado, acude a la justicia y la justicia se burla de él, no le hace ningún caso porque se supone que este crimen ha sido ordenado por doña Bárbara. Sin embargo, en este caso doña Bárbara no tiene nada que ver, porque doña Bárbara no quiere atentar contra Santos Luzardo porque está enamorada de él. A doña Bárbara Santos Luzardo le gusta enormemente, pero Santos Luzardo no quiere a doña Bárbara para nada. Y aquí está el problema. De hecho, los conflictos dramáticos surgen precisamente cuando se produce lo que se denomina un desajuste de modalidades o un desajuste dialéctico de modalidades. Uno quiere y otro no quiere, el que puede quiere pero no sabe. Es decir, hay un desajuste de modalidades entre el saber, poder y querer hacer algo. Esos son los conflictos dramáticos. Un personaje quiere y sabe pero no puede, otro sabe y quiere pero no puede, otro puede y quiere pero no sabe, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se produce en este enfrentamiento dialéctico de conflictos y de deseos, por supuesto, es la esencia de muchos planteamientos dramáticos. Esta novela tiene muchos planteamientos dramáticos en juego y, por supuesto, se refleja un enfrentamiento moral entre todos ellos de una manera muy, muy acusada y con implicaciones, por supuesto, políticas y judiciales, que afectan sobre todo a este debate entre la libertad organizada por la barbarie, en un mundo bárbaro, sin leyes. El mundo bárbaro no tiene leyes políticas, pero sí tiene leyes naturales. Gana el más fuerte, el más violento, el más agresivo, frente a la civilización que se supone que descansa en una constitución legitimada, consensuada y apalabrada y negociada, donde el más fuerte no abusa de su fortaleza o de su superioridad, sea física, sea intelectual o sea del tipo que sea. Es decir, en una democracia los bienes, lo que se tipifica como bien común, se reparte, no solo el dinero, sino también el conocimiento, la cultura, la inteligencia, la libertad de hablar y de oír, etcétera, etcétera. Este tipo de cuestiones en una democracia han de estar distribuidas, han de estar repartidas. Pero claro, la democracia se puede entender de muchas maneras. Se puede entender, democrática era la República Democrática Alemana del Este, frente a la federal, que no se adjetivaba a sí misma de democrática, y uno no sabe exactamente, según los criterios, cuál era más o menos democrática que las demás. Democráticos son nuestros regímenes políticos, que tienen más leyes que el antiguo régimen, pero se atribuyen el término de democracia,
y ya digo, no sabemos si en las democracias actuales, la gente dice que los políticos actuales destruyen la democracia, pero uno ya no sabe si son los políticos actuales los que destruyen la democracia o si es la democracia la que hace posible a políticos que, como los actuales, destruyen tu libertad. Esa es una pregunta que cada uno tendrá que responderse por sí mismo y según sus propios criterios. El caso es que cuando Santos Luzardo acude a la justicia para denunciar este doble crimen y el robo perpetrado contra una mercancía destinada a la venta legítima en el mercado, el gobernador civil de esa zona, que es un cacique analfabeto y bruto, le rechaza abiertamente todas sus declaraciones y lo desestima por completo, se burla de él. Y sin embargo envía a doña Bárbara un mensajero para informar a doña Bárbara de que en efecto Santos Luzardo quiso poner una denuncia que no ha prosperado. Los que administran justicia consideran que doña Bárbara ha sido la artífice de ese crimen, no digamos el cerebro, ha sido la artífice de ese crimen. Pero no es cierto, no ha sido doña Bárbara, porque doña Bárbara no quiere atentar contra Santos Luzardo, porque se lo quiere llevar a su cama y a su casa, y por tanto no le va a hacer ningún daño, evidentemente. ¿Quién ha sido entonces quien ha perpetrado este crimen o esta orden? Pues ha sido el amante de doña Bárbara por varios motivos. Primero, porque no quiere que Santos Luzardo prospere ni que pueda llegar a reemplazarlo como amante o cónyuge o pareja de doña Bárbara. Y en segundo lugar, porque con el dinero que le robó a Santos Luzardo, que no va para doña Bárbara, se lo queda a él. De tal manera que esta ha sido una iniciativa que no ha salido de la voluntad de doña Bárbara contra Santos Luzardo, sino precisamente de la pareja de doña Bárbara. Pero esta pareja de doña Bárbara es una pareja muy particular, porque doña Bárbara lo trata como a un guiñapo, como a un pelele. Este Balbino Paiva, en definitiva, es un zoquete, es un parásito, es el personaje que casi diríamos evoluciona valleinclanescamente, como pudiera ser una degeneración de los bufones de Velázquez o de los graciosos del teatro del siglo de oro. Es un personaje ridículo, es un personaje sobre el que caen burlas y expresiones bastante grotescas y bastante caricaturescas. Por eso digo que en cierta manera esta novela de Rómulo Gallegos es muy maniquea, porque presenta a los malos como tontos y a los buenos como inteligentes, guapos y valiosos, pero la vida no es exactamente así. Entonces, claro, cuando le comunican a doña Bárbara que a Santos Luzardo le han matado a 2 de sus empleados, a 2 de sus peones, y le han robado una mercancía por valor de 20.000 pesos en el mercado, lo primero que le ocurrió a doña Bárbara al recibir la noticia fue alegrarse del daño que con aquello había sufrido Luzardo, porque piensa que de alguna manera, al no haber sido ella quien dio la orden, pues piensa que Luzardo no se la atribuye a ella y tal vez pueda, ayudando a Luzardo a recomponerse, pues a atraerlo hacia sí, hacia ella, hacia su casa y hacia su cama. Pero no es así, porque Santos Luzardo va a pensar que fue doña Bárbara la artífice de ese crimen. Y entonces doña Bárbara, que es muy supersticiosa, es muy imaginaria y que es terriblemente narcisista, por supuesto, piensa en lo que ha pasado y lo reinterpreta desde un sesgo de interpretación muy marcado para su propio beneficio. Y dice, horas después también le llevaron la noticia de que Marisela, su hija, a la que ella repudió nada más parir, había regresado con su padre al rancho del Palmar de la Chusmita. Y al recibirla acudieron a su mente las cabalísticas palabras de el socio. El socio es una especie de demonio con el que doña Bárbara cree tener relaciones verbales, no de otro tipo, y que le transmite informaciones oraculares sobre el mundo presente. Es decir, fíjense lo rematadamente pirada que está la señora en cuestión. Pero con una interpretación esperanzada. Marisela, la rival que le quitaba el amor de Santos Luzardo, esta es la película que se ha montado la propia doña Bárbara, es decir, doña Bárbara pretende el amor de Santos Luzardo y como siempre ha satisfecho el amor de los hombres a los que ha pretendido, porque eran zoquetes de primera categoría, pues se supone que Santos Luzardo es un zoquete más dentro de la larga lista de hombres zoquetes, valga la redundancia, según la mentalidad de doña Bárbara,
que se cree que todos los hombres funcionan con la misma bujía del mismo modo. Pues este no responde a ese formato. Entonces regresó al rancho del Palmar. Marisela, que es la que podía competir con Luzardo, contra ella a favor de Luzardo, y entonces ella se encuentra pues muy animada en estos momentos. Eran las cosas que debían volver al lugar de donde salieron. Vio en esto un signo de que aún no se había apagado su buena estrella, es decir, su buena esperanza, su fortuna, y se dijo a sí misma: Dios tenía que seguir ayudándome. Es curioso que invoque a Dios cuando luego dice hablar con el socio, que es una criatura diabólica, ¿no? Pero bueno, el problema del irracionalismo es que pierde la coherencia. No la razón, pero sí la cordura, en definitiva. Y esto es lo que caracteriza a ese personaje, que es un personaje totalmente trastornado, con delirios de grandeza absolutos y con un narcisismo y una prepotencia impresionante para despreciar a los demás. Es decir, doña Bárbara es un personaje narcisista básico, es lo que se suele decir un narcisista de manual, un narcisista básico completamente. De hecho, la psicología en la literatura encuentra una cantidad tal de narcisistas que solo la realidad lo supera, la realidad del siglo XXI, porque vivimos en una sociedad que fabrica industrialmente más narcisistas de los que fabricó la literatura en los últimos 3 milenios. Se encuentra con Balbino Paiva, que regresa después de haber estado unos días fuera. Y claro, doña Bárbara, que tiene agentes secretos por todas partes, sabe dónde estuvo Balbino Paiva. Y vamos a ver dónde estuvo y qué es lo que ocurre. En un momento dado, doña Bárbara le reprocha a Balbino Paiva que ha estado fuera y no le ha dicho dónde, ¿no? Y le dice a Balbino Paiva que han matado a 2 peones de Santos Luzardo. Y dice: caray, yo venía a darle la noticia a usted y usted ya la sabe y tal y cual. Sí, yo me entero de todo. Y me dice: sí, pero murieron de muerte natural. Y entonces la propia doña Bárbara le dice: ¿y una puñalada por la espalda o un tiro por mampuesto en un lugar como el Chaparral del Totumo no es también una manera natural de morirse un cristiano? En definitiva. Entonces, claro, el Balbino Paiva siente que de alguna manera lo han descubierto, ¿no? Y llega a la conclusión de que doña Bárbara puede sospechar de que él está detrás del crimen, dado que no está ella, y ella controla todo lo que ocurre. Y entonces, en un momento dado, le reprocha al Balbino Paiva que ha estado fuera durante 3 o 4 días sin decirle nada. Y ella se ríe de él, se burla de él. Y le dice él, tratándolo de usted: ¿de qué se ríe? Y ella le responde, fíjense qué desprecio, de lo bellaco que eres, de lo bellaco, es decir, de lo miserable que eres, de lo mierda que eres, de lo bellaco que eres. Vienes a contarme lo del Chaparral, que ya debía saber que no era noticia fresca para mí, pero tienes buen cuidado de no mentar tus fechorías. ¿Por qué no cuentas lo que has hecho durante estos días que has estado sin dejarte ver la cara por acá? Y él cree que lo acusan de haber estado tramando el crimen, de haber preparado el crimen, de haber dedicado su tiempo a tramar el crimen, incluso a ejecutarlo. Y teme por esa vía. Y sin embargo, ella, haciéndose la tonta, le dice: ya me dijeron también que tienes una rochelita con una de las muchachas de Paso Real. Sé que has estado allí poniendo joropos. Joropos son fiestas populares, familiares, guateques. Y empatando las noches con las noches en una sola parranda. ¿Por qué no me hablas de eso, grandísimo bribón, en vez de venir a darme noticias que no me interesan? No es cierto que a doña Bárbara le preocupe los filtreos que pueda tener Balbino Paiva con una chavala de un pueblo llamado Paso Real. Eso le importa un pito a doña Bárbara. Lo que le importa es sondearlo y despistar a Balbino Paiva para que no crea él que ella trata de tenderle una trampa. Y la trampa que pretende tenderle doña Bárbara es descubrir a Balbino Paiva y entregarlo a la justicia de Santos Luzardo. Eso es lo que pretende. Es decir, fíjense que son pareja y cómo se traicionan mutuamente el uno a la otra.
Y el Balbino Paiva, que es tonto perdido, se cree que doña Bárbara está celosa por él, como si él valiera una perra gorda, y se crece, es decir, es una criatura grotesca, porque siendo bobo como es completamente, se cree que doña Bárbara tiene algún interés por él. Y entonces él interpreta la realidad de la manera siguiente. Dice, primero, no sospecha que yo he sido el artífice de ese crimen. Segundo, me puedo quedar con el dinero porque ella no sospecha que lo tengo yo. Y tercero, ella sospecha de que yo ando por ahí coqueteando con chavalas más jóvenes porque de alguna manera me quiere. Y entonces eso hace que él, cretino como es y tonto del bote como es, se crezca y piense de sí mismo que es algo así como Tarzán o Siete Machos, ¿no? Es una cosa ridícula, pero ridícula completamente, vamos, completamente ridícula. Y hasta tal punto esto es así que él en un monólogo interior se dice a sí mismo, en una parte, en un monólogo interior, yo hice muy bien las cosas. Fíjense, hay que ser bobo, o sea, hay que ser bobo para pensar en estos términos. Yo hice muy bien las cosas. Con una sola piedra maté 2 pájaros. Los joropos de Paso Real, es decir, las fiestas que hice en ese pueblo, me sirvieron para ir y venir hasta el Totumo sin despertar sospechas y para que ésta, doña Bárbara, volviera al comedero empujada por los celos. Es decir, se cree que le dio celos a doña Bárbara y que él vale mucho y que doña Bárbara tiene mucho interés en él, cuando doña Bárbara, sin embargo, abiertamente lo está vacilando para engañarlo y hacerle caer en una trampa más gorda todavía. Ahora vuelvo a ser yo el gallo, fíjense qué comparación. Un tío que necesita compararse con un gallo para darse importancia solo puede ser un vil meruco, como decimos en Asturias, una miñoca, como se dice en Galicia, un gusano en definitiva, ¿no? Porque esto es un gusano de lo más estrambótico y grotesco que puede haber. Y el tipo se cree un gallo, un Tarzán, una cosa por el estilo. Ahora vuelvo a ser yo el gallo que canta en el patio del miedo. Claro, esto es una imagen grotesca, esto es un personaje vallinclanesco, esto es un pelele. Pero si ella se va a dar sus artes para hacerse rogar, yo también me voy a dar las mías. Entonces, y el tipo se pone bravo, dice, yo ahora voy a hacer que ella me sienta más celos todavía. Cuando ella, si quiere, lo puede pisar como se pisa un gusano completo. Yo hice muy bien las cosas, se repite de nuevo anafóricamente. De Rafaelito no quedó ni rastro. Rafael es uno de los peones de Santos Luzardo. De Rafaelito no quedó ni rastro, porque lo que no le gustó al Caimán, le gustó a la caribera del Chenchenal. Es decir, entregó su cuerpo a los caimanes para que no quedara restos ni pruebas de él. Y lo que el caimán no devoró, no destruyó, quedó a merced de la caribera. La caribera en algunos casos se interpreta como la hembra del caimán y en otros casos se interpreta como la zona pantanosa, como una especie de marjal o pecinal incluso, donde la descomposición orgánica de la vegetación acaba por destruir los restos de un cuerpo que tuvo vida en su momento. Y ahora él es quien va a cargar con la muerte del hermano, es decir, que de las 2 personas asesinadas se conserva el cadáver en descomposición de una de ellas y la otra persona desapareció por completo, de tal manera que acusan a uno de los fallecidos cuyo cadáver desapareció de la muerte de su hermano. Y con el robo de las plumas. Mientras tanto, ahí bajo tierra están seguras y puedo esperar a que pase el tiempo para ir vendiéndolas a pitos y flautas, y mientras tanto el negocito del miedo andando. Es decir, que él ha robado una mercancía del valor de unos 20.000 pesos y aparentemente ha responsabilizado de este crimen y de este robo a doña Bárbara, cuando él ha sido el único responsable y él es quien atesora la mercancía robada, a la espera de ir vendiéndola naturalmente en el mercado negro poco a poco, a pitos y flautas. Y a su vez doña Bárbara, en una parte, en un monólogo también interior que se dice a sí misma, pero que informa naturalmente a cada uno de los lectores, dice, notes el perspectivismo de la novela, es decir, cómo ambos personajes responden al título del capítulo, opuestos rumbos buscaban.
También buscan opuestos rumbos doña Bárbara y Luzardo, pero doña Bárbara y Balbino Paiva igualmente buscan rumbos opuestos. Y dice doña Bárbara: Dios tenía que ayudarme. Apenas había empezado a preguntarme yo, ¿quién habrá sido el asesino? Viene este vagabundo a contarme el cuento con el crimen pintado en la cara. Es decir, que ella, que es mucho más inteligente que Balbino Paiva, se da cuenta de que este ha declarado su crimen. Ahora lo bajeo. Bajear, con B o con V, es el comportamiento que adopta una serpiente cuando trata de embaucar a su presa antes de lanzarse sobre ella. Bajeo, ya digo, con B o con V. Ahora lo bajeo hasta que descubra dónde tiene escondidas las plumas, es decir, dónde tiene escondida la mercancía por valor de 20.000 pesos. Y una vez que estén en mis manos las pruebas suficientes, lo amarro codo con codo y se lo entrego al doctor Luzardo para que haga con él lo que le dé la gana. Es decir, que la intención de doña Bárbara es entregarle a Luzardo la prueba del crimen, el cuerpo del delito, y de este modo comprar el amor de Santos Luzardo. Cuando Luzardo, sin embargo, cree que la artífice de ese crimen, de ese robo, de ese asesinato, de ese delito, es doña Bárbara. Pero nótense qué equivocados, cómo el amor engaña y cómo la avaricia engaña y cómo los deseos engañan de una manera tremenda, estrepitosa. Hay que ser muy inteligente para que el espejismo, convertido en múltiples experiencias humanas presididas por el deseo, no te engañen. Realmente hay que ser muy inteligente en ese punto. A todo estaba dispuesta doña Bárbara, se dice, a entregar sus obras y a cambiar de vida, porque ya no la impulsaba un capricho momentáneo, sino una pasión, vehemente como lo fueron siempre las suyas y como naturalmente son las pasiones otoñales. Bueno, yo no sé si las pasiones otoñales son más vehementes que las primaverales o que las estivales, ¿no? Léanse las sonatas de estío, de primavera, de invierno y de otoño de Valle Inclán. Pero vamos, aquí a doña Bárbara parece que le sube la tensión. Pero en la cual no todo era sed de amor, sino también ansia de renovación, curiosidad de nuevas formas de vida, en tendencias de una naturaleza vigorosa para realizar recónditas posibilidades postergadas. Y entonces se dice a sí misma, tiene un buen día, ¿no? En ese momento, y se dice a sí misma, seré otra mujer. Casi puede salir en la portada de una serie de revistas de estas. Seré otra mujer, titula Doña Bárbara, : seré otra mujer. Mi vida ha cambiado desde que conocí a Santos Luzardo, por ejemplo, ¿no? Seré otra mujer, decíase una y otra vez. Ya estoy cansada de mí misma y quiero ser otra y conocer otra vida. Todavía me siento joven y puedo volver a empezar. Claro, era para darle a doña Bárbara a leer El fracaso de la felicidad. Digo, mucho cuidado con eso, porque ¿dónde te vas a meter, Barbarita mía? Pero, en fin, menudo ejemplar doña Bárbara, madre mía, como para tomar café con ella una tarde de otoño. En definitiva, el caso es que en este estado emocional se encuentra la criatura pensando que le puede entregar a Santos Luzardo el cuerpo del delito y de esta manera reconciliarse con él, y en un momento dado, en una de sus movidas habituales, en uno de sus desplazamientos, se encuentra con Santos Luzardo en lontananza. Y, claro, se dirige hacia él. Pero fíjense cómo se describe la escena. Tal era la disposición de su ánimo, el de doña Bárbara, cuando 2 días después, de regreso a la casa y al atardecer, crepúsculo vespertino, divisó a Santos Luzardo que volvía del pueblo. «Espérame aquí», le dijo a Balbino Paiva, en cuya compañía siempre procuraba estar ahora, para controlarlo. Y atravesando un gamelotal, es decir, una plantación de gamelotes, que la separaba del camino que traía Luzardo, le salió al paso, es decir, le sale al encuentro de Luzardo, ¿no? Lo saludó con una leve inclinación de cabeza, es decir, lo saluda con un neuma, sin palabras, con un neuma, un gesto, una kinésica, sin sonrisas ni zalamerías, y lo interpeló. ¿Es cierto que han asesinado a 2 peones de usted que llevaba para San Fernando la cosecha de la pluma? Después de haberle dirigido una mirada despectiva, Santos Luzardo le respondió: absolutamente cierto y muy estratégica su pregunta. Pero ella no atendió al final de la frase por formular ya otra interrogación. ¿Y usted qué ha hecho? Es decir, ella no lo escucha a él, ella quiere simplemente hablar con él.
Mirándola fijamente a los ojos y martilleando las palabras, Santos Luzardo le contestó: perder el tiempo, lo que hice fue perder el tiempo pretendiendo que la justicia podría cumplirse. Pero puede usted estar tranquila por lo que respecta a las vías legales. ¿Yo?, exclamó doña Bárbara, enrojeciendo súbitamente, cual si la hubiesen abofeteado. ¿Quiere decir usted? Y antes de que ella termine y prosiga, le responde él: quiero decirle que ahora estamos en otro camino. De nuevo el título del capítulo: rumbos opuestos buscaban. Quiero decirle que ahora estamos en otro camino. Y espoleando el caballo prosiguió su marcha, dejándola plantada en medio de la sabana. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede dejar plantada a doña Bárbara de esta manera? Pues alguien que no la conoce en todos los aspectos. Santos Luzardo tampoco conoce a doña Bárbara tan bien como él cree conocerla. Doña Bárbara es un personaje mucho más complejo y hasta cierto punto yo diría que no merece ese comportamiento. A doña Bárbara tampoco se la puede tratar así. Santos Luzardo no tiene en ese punto, aquí se equivoca, pero bueno, no, aquí se equivoca. Porque se equivoca porque él cree que doña Bárbara ha sido la artífice de ese crimen y en este punto doña Bárbara no ha hecho nada. No ha hecho nada porque doña Bárbara admira y quiere a Santos Luzardo y lo quiere para ella. Lo quiere tal como lo necesita, no lo quiere como es. Esas son las grandes problemas, son los grandes problemas de las relaciones, que la gente te quiere tal como te necesita, no como eres. Eso es lo que ocurre sobre todo con los llamados fans, ¿no? Con la gente que admira al prójimo. Es decir, te quieren como te necesitan, te quieren a imagen y semejanza de como te necesitan, pero no como realmente eres. Entonces la gente se imagina lo que necesita de ti, pero no sabe lo que uno es en realidad, evidentemente. Y aquí a doña Bárbara le ocurre esto con Santos Luzardo, y a Santos Luzardo le ocurre lo mismo con doña Bárbara, de manera que ella, que busca con él una relación, una conciliación en definitiva, lo que encuentra es un rechazo absoluto porque él simplemente no la quiere y porque la identifica con el mal. Ella quiere blanquear su vida, quiere cambiar su vida, quiere renovarse, quiere recuperar una juventud donde el sentido de la bondad corresponda a la realidad, y esto ya no es así. La novela de doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, refleja claramente la tesis inicial, la tesis que encabezamos en el punto de partida, y es que, y aquí lo dejamos ya para la próxima vez, pero esta tesis claramente revela que la bondad y la maldad, en definitiva, son ilusiones morales, son espejismos morales que resultan del ejercicio del poder que detenta pues cada persona, cada gremio, cada oligarquía o cada grupo que constituye ese ejercicio de poder. Por lo tanto, el bien y el mal no es más que el resultado de la moral diseñada, dibujada, construida por quien detenta el poder. No importa quién gobierne, importa que quien gobierne se vista de bondad. Eso es lo que hace que la moral cambie de signo, indudablemente. Hay cosas horrorosas en la historia que se han presentado como benignas simplemente porque los arquitectos de esa maldad han sabido disfrazarla de bondad y publicitarla como tal. Por eso digo que, aunque no se puede relativizar absolutamente el contenido de la moral, porque hay hechos objetivamente malvados para todos, es evidente que la moral, en líneas generales, no es más que un espejismo construido por quien detenta el poder.